Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en Cristo Jesús celebramos esta Santa Misa ya en el domingo 20 del tiempo ordinario. Y hemos escuchado el Santo Evangelio, cómo el Señor empieza su predicación diciendo: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Bien. La imagen del fuego en la Sagrada Escritura habla de purificación, pero sobre todo en el Evangelio el fuego es figura del Espíritu Santo. Recordemos la fiesta de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima en forma de fuego, ¿no? Como lenguas de fuego. Bien, por tanto, he venido a prender fuego en el mundo, es decir, la misión de Cristo nuestro Señor es enviarnos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo transforme este mundo. ¿Y qué significa que transforme este mundo? Es decir, que gobierne en cada conciencia y en cada corazón, para que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nos haga conocer cuál es la voluntad de Dios y mueva nuestro corazón a obrar el bien, porque eso es lo que nos pide el Señor: amar al prójimo, hacer el bien al mundo entero. Y ese es el fuego que tenemos que pedir al Señor. Nosotros ya hemos recibido ese fuego en el bautismo, hemos recibido al Espíritu Santo, por el cual nos ha purificado de todo pecado y nos ha unido a la fe en Cristo Jesús. En el sacramento de la confirmación, ese fuego lo hemos recibido en plenitud, con sus 7 dones y sus 12 frutos, ¿no? ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? ¿No? Examen oral, ¿no? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y los 12 frutos del Espíritu Santo es caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Y nosotros hemos recibido tanto los dones como los frutos del Espíritu Santo. Pero a veces ese fuego, como cuando hacemos una fogata, se, se consume, ¿no? Y a veces queda la ceniza. ¿Qué tenemos que hacer? Como ahora, la oración. Participar en la Santa Misa para que ese fuego nuevamente surja, ¿no? Y se despierte. Tenemos que ser como un carbón ardiendo, ¿no? Un carbón ardiendo quema, en cambio, un carbón apagado ensucia. Bien, por tanto, tenemos que invocar al Espíritu Santo para que ilumine este mundo y purifique nuestros corazones. Dice el Señor: tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. Bien, la figura del bautismo. Recordemos el bautismo del Señor en el Jordán, ¿no? Donde era figura justamente de su misión. El bautismo significa un ser sumergido en el agua, pero es un morir. Morir al pecado, morir pues al hombre viejo, para revestirnos del hombre nuevo. Y justamente, ¿cuál es el bautismo que tiene que recibir Jesús? El bautismo de sangre en la cruz. Esa es la misión del Señor. Y por tanto, nuestra vocación cristiana está unida a la cruz. Ahora, cuando hablamos de cruz, no significa algo negativo, dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, miedo,
porque esa no es la cruz de Dios, esa es la cruz del demonio. La cruz de Dios es algo positivo, por eso la cruz es el signo más, y por tanto es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pues que haga su voluntad, que ame a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, que sea caritativo, solidario, que sea generoso, que aprenda a perdonar, que sea comprensivo, que purifique mi corazón de la soberbia, de la envidia, de los celos, que realmente sea humilde en el corazón. Eso es lo que nos pide el Señor. Y eso no es fácil. Por eso es una lucha interna. Y a continuación lo dice el Señor: yo no he venido a traer paz. Aquí hay que entender paz, no una armonía en el mundo, sino una pasividad, ¿no? Uno que está tranquilo ahí sentado, ¿no? Entonces, ay, estoy en paz, ¿no? Porque no hago nada y nadie me fastidia. Pero es una pasividad. Nosotros hemos venido a hacer guerra, pero guerra contra el mal, guerra contra el pecado, guerra contra todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la santidad cristiana. Y por eso dice: ¿pensáis que he venido a traer paz? No, sino división. Aquí hay que entenderlo bien, no es que seamos conflictivos, personas agresivas o violentas, no, sino que es una división contra el pecado. Porque el cristiano, el Hijo de Dios que quiera realmente comprometerse con su fe y vivir con radicalidad la palabra de Dios, entiéndase bien radicalidad, no significa ser cuadriculado, no, sino yo me comprometo en mi propia vida a vivir como Dios me manda. Eso crea división, ¿no? Por ejemplo, suele pasar, ¿no? En una familia, uno quiere ir a misa y el otro no quiere ir a la misa. Uno quiere rezar el rosario y el otro no quiere rezar el rosario. Uno quiere, no sé, pues hacer bien las cosas y el otro es un corrupto, por decir. Entonces hay una división. Quien quiera vivir bien su fe va a crear división, será mal visto. Y obviamente el demonio buscará desalentarnos. ¿Cuál es la técnica del demonio para desalentarnos en nuestra fidelidad a Dios? La burla. El demonio es burlón, ¿no? Por eso cuando una persona es burlona, pues en el fondo está endemoniado, ¿no? Porque el demonio es burlón y se burla de los religiosos, se burla de lo bueno, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé si jocoso, pero, ¿no? A ver, ¿cómo llaman a aquel esposo que no sale de su casa, está todo el tiempo con su familia, no sale a tomar con sus amigos, está todo el tiempo con ellos? Pisado, ¿no? ¿Y por qué dice pisado? No, porque no sale, no juega, etcétera, ¿no? ¿Y qué de malo tiene? Compartir el poco tiempo con la familia, el dinero gastarlo con ellos, ¿no? ¿Dónde está el mal? Pero claro, el demonio se burla del hombre que es así, del hombre que es correcto, o aquella persona que es justa, ¿no? Que no se queda con algo que no es suyo, sino que lo da, lo entrega. Ese es un tonto, ¿no? ¿Cómo es el demonio? ¿Se dan cuenta? El demonio es burlón, pero sin embargo nosotros tenemos que perseverar en el bien. Y eso es una cosa muy difícil, por eso el Señor nos pone estos instrumentos de fortaleza que es la oración. Hay que orar, hay que buscar al Señor continuamente, porque solo con la oración podemos fortalecer nuestra voluntad y nuestro deseo en la fidelidad al Señor. Nos deja la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, ilumina nuestra conciencia para purificarla, ¿no? De tantas cosas que vemos y escuchamos en el mundo, cosas que son desorientadas, que son incluso antagónicas contra la fe católica. Entonces tengo que ir a la fuente, ¿no? Es decir, apoyarnos en una columna firme, ¿no? Y bien cimentada para no caer, para no tropezar. Bien, por eso tenemos que buscar al Señor continuamente sin desalentarnos. He venido a poner división, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera, etcétera, ¿no? Bien, no significa una lucha de personas, sino me refiero en la fidelidad a la voluntad de Dios. Promover en nuestros hogares, en nuestras casas, la oración, ¿no? Que nuestros niños, que los jóvenes crezcan en un ambiente de oración, que sea algo normal y natural que recen,
¿no? Y que de esta manera su fe se fortalezca y así vivamos siempre unidos en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.